Vamos a mirar en la palabra del Señor este gran tema, la doctrina del rapto, doctrina inminente en estos tiempos. Y vamos a mirar 6 puntos primordiales. Lógico, no vamos a verlos en este mismo momento. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo, aunque tenemos todo el día para ello. Amén, gloria al Señor. Pero vamos a hablar de este tema precioso, el rapto, un evento inminente. Y vamos a ver 6 puntos primordiales. Número 1, ¿cuándo será el rapto? Número 2, ¿cómo será el rapto? Número 3, ¿quiénes se irán en el rapto? Número 4, las bodas del Cordero. Número 5, el tribunal de Cristo. Y número 6, la tribulación. Nos ocuparemos en esta semana de este tema precioso. Tomamos el Evangelio de San Juan capítulo 14, para la gloria de Dios. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Gloria a Dios. Padre celestial, te damos gracias en esta hora. Pido que tu palabra preciosa, tu palabra santa, Señor, durante este tiempo que vamos a dedicar para estudiarla, seamos bendecidos. Espíritu Santo, danos la sabiduría, danos la libertad para recibirla, tanto para expresarla, para predicarla, como, Señor de los cielos y de la tierra, para entenderla. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos a desarrollar este tema acerca de la doctrina del rapto en la Biblia. Padre, te doy gracias y pido ahora que multitudes de hermanos puedan entender tu palabra. Estamos seguros y confiados de esta gran verdad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Les dije, hermanos amados, que vamos a estudiar sobre el tema la doctrina del rapto de la iglesia, y vamos a ver 6 puntos. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar en este estudio y luego continuaremos en esta semana. Número 1, ¿cuándo será el rapto de la iglesia? Número 2, ¿cómo será el rapto de la iglesia? Número 3, ¿quiénes se van en el rapto de la iglesia? Número 4, las bodas del Cordero. Número 5, el tribunal de Cristo. Y número 6, la tribulación. Nos ocuparemos en estudiar estos 6 puntos con la ayuda del Señor a partir de hoy, sobre el rapto de la iglesia. Mis queridos hermanos y amigos, he tomado esta lectura de la palabra del Señor, donde nuestro mismo Señor Jesucristo, con sus propios labios, con sus discípulos y con las personas que fueron muchas, una multitud hermosa que le siguió, habló acerca de este inminente evento, como es el rapto de la iglesia. Oh, gloria a Dios. Y el Señor Jesucristo habló y expresó que el deseo de Él y el anhelo de Él
es que donde Él está, esté su iglesia. En el capítulo 17 de este mismo libro del Evangelio de San Juan, y el versículo 24, 17-24 de San Juan dice que nuestro Señor Jesucristo, en una de sus oraciones que hizo al Padre Eterno, al Padre Celestial, tuvo esta petición y le dijo: Padre, quiero ir a leer lo que es mejor, ir textualmente a mirar la palabra del Señor. Capítulo 17 de San Juan, 2 hojitas ahí nada más de donde estamos, hacia la izquierda, encontramos el capítulo 17 y el versículo 24. El Señor dice en su oración de intercesión por su iglesia y por todos los que se unirían, incluyéndonos a nosotros desde hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo nos incluyó en esta oración, porque Él ora y dice: Padre, que los que van a creer por la predicación de estos, también te pido por ellos. Es decir, los que a través de los siglos, de los tiempos, íbamos a aceptar y a creer en el Evangelio y a aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Dice el versículo 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh, gloria a Dios. Pero la parte clave de este versículo es que el Señor le dice al Padre: Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo y vean mi gloria, experimenten mi gloria. Se estaba refiriendo el Señor a el suceso del rapto, que es inminente, a cualquier momento puede suceder. Estaremos en el cielo, los enemigos de Dios, enemigos del rapto y enemigos de la iglesia, dicen que nosotros no vamos a ir al cielo. Y toman algunos textos de la Biblia para supuestamente confirmar esa falsedad, esa herejía del diablo, engaño del diablo, que no vamos a ir al cielo. Pero la Biblia dice que seremos arrebatados, como lo veremos luego. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que Él se iba. Óigame bien, hay muchas moradas en el cielo. No dijo en el espacio. No, ni siquiera mencionó el paraíso, que es donde están todos actualmente, todos los muertos en Cristo Jesús. Los que se nos han adelantado, ellos están en el paraíso. Su alma está reposando ahí para cuando venga este evento inminente, el rapto de la iglesia, su alma se una a sus cuerpos resucitados gloriosos y al cielo, no al paraíso, no a cualquier planeta de esta tierra, de este mundo, no. Ni por allí arribita en la atmósfera, no, ni más arriba de la atmósfera, no. Dice al cielo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Dice el Señor: si así no lo fuera, yo os hubiera dicho que no hay lugar. En otras palabras, que no hay moradas. Entonces el Señor dice: voy porque voy a preparar que esas moradas estén listas, bien preparadas para una fiesta. Que los enemigos del rapto y los enemigos de la iglesia y enemigos de Cristo dicen que cuál boda, que cuál fiesta. Pero lo veremos a medida que vayamos avanzando en este estudio en esta semana. Gloria al Señor. ¿Quién habló primero del rapto de la iglesia? De estar en la presencia de Dios en el cielo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que la iglesia va a ser presentada por Jesucristo en el cielo. Y habrán bodas y allí nos uniremos eternamente y para siempre con nuestro Señor Jesucristo. En su oración, el Señor Jesucristo dijo: Padre,
quiero que los que me has dado, y ahí estábamos incluidos los que iríamos a creer, estén conmigo y vean mi gloria y disfruten de mi gloria. Aleluya. Hablar del rapto es lo más lindo y lo más hermoso que hay en la vida cristiana. Eso lo inspira a uno, eso le aumenta la fe a uno, eso le aumenta las fuerzas a uno y eso lo lleva a consagrarse más a Dios. Eso es lo que no le conviene al diablo y por eso tiene sus instrumentos del diablo, los que niegan el rapto, los que niegan que hay bodas en el cielo. Aleluya. Y los que niegan que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ellos niegan que la iglesia no va a pasar, que no pasará. Ellos dicen que pasará. El Señor reprenda al diablo. Amén. Y como nuestro Señor mismo Jesucristo fue el que anunció y habló muy claro del rapto de la iglesia, de que estaremos un día en la presencia de Dios. Amén. Estamos seguros que así es. Hay moradas. Hasta el momento esas moradas están vacías. Están vacías. Amén. Bien, como nuestro Señor Jesucristo habló del rapto, y este es un evento inminente, vamos a hablar el primer punto. El primer punto es, ¿cuándo será el rapto de la iglesia? El Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, fue muy claro. Y cuando habló a través de sus profetas, le dijo el Señor al profeta Daniel, 70 semanas hay sobre tu pueblo y para tu pueblo. Amén. Cuando Dios le habló al profeta Daniel de 70 semanas, le habló, óigame bien, de lo que serían 70 semanas. Para Dios, escúchame bien, para Dios, no de 70 semanas, no de días, no de días literales, sino para Dios, dijo, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, que cuando el Señor le decía a él de semanas, está hablando de 7 años, año por día o día por año, porque para Dios es así. Y el Señor le dijo que contabilizaría ese tiempo, 7 semanas, o sea, 7 por 7, 49, 490 años. Oh, gloria a Dios. Y el Señor le dijo, ese tiempo, claro, Dios lo iba a medir, pero proféticamente, pues Daniel no lo iba a ver porque Daniel murió. Pero esos años, esas 70 semanas, refiriéndose el Señor a años, amén, Daniel no los iba a ver, pero Daniel iba a hablar, iba a profetizar. Amén. Y eso se cuenta, amén, de la deportación de Babilonia a la construcción del templo y del templo a la aparición de Cristo, amén, y hasta la muerte de Cristo. Pasaron 69 semanas. 69 semanas. Falta una semana. Los enemigos del rapto, enemigos de Dios y enemigos de la iglesia, que le quieren robar a la iglesia esa bendición de creer en esa bendición, porque así ellos no lo crean. El rapto es un evento inminente, nadie lo puede impedir. Pero ellos dicen que las 70 semanas se cumplieron allá en Cristo. Amén. Y ellos dicen, malinterpretando un texto bíblico, y ellos dicen que Cristo le puso fin al pecado. Interpretan ese texto de esta manera. Dicen que el pecado hasta ahí fue pecado, hasta la muerte de Cristo y su resurrección. Y que de ahí para adelante ya el pecado no existe, según ellos. Malinterpretando el texto de que le pondría fin el Señor al pecado. Y ese texto es el que ellos malinterpretan.
para decir que las 70 semanas ya se cumplieron, y si las 70 semanas se cumplieron, entonces, ¿dónde está el reinado del anticristo? ¿Dónde está entonces la segunda venida de Cristo visible a la tierra? ¿Y dónde está el milenio? O sea, ellos quieren adaptar a su mente materialista y supuestamente, entre comillas, superdotada de conocimiento, que las 70 semanas ya se cumplieron, y entonces no hay, según ellos, tenemos que estar en el milenio. Y para que usted vea cuándo se manifestará el rapto, qué señales habrá para que el rapto se manifieste, vamos a mirar a través de la Escritura hoy. Sí lo vamos a ver y lo vamos a alcanzar. Amén. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? ¿En qué tiempo? ¿Qué señales habrá para que esto suceda? Y para que ustedes vean que el Señor juzgó en la cruz del Calvario el pecado y cargó, y allí, vamos a decir así, allí el Señor venció y derrotó el imperio maligno del pecado, en el cual mantenía muerta a la humanidad. Entre esos, a nosotros, en el caso mío hace 50 años que resucité de entre los muertos, espiritualmente, porque el Señor perdonó mis pecados. Amén. Entonces ellos dicen que ya Cristo en la cruz del Calvario acabó con el pecado, ya el pecado no tiene nada que ver, y vamos a mirar los estragos del pecado hasta el día de hoy. El Señor venció al diablo y derrotó el pecado, la maldición del pecado, la cargó allí para poder hacer salvos y libres del pecado a los que creemos. Pero el pecado no ha desaparecido. No, cuando el Señor venga y le ponga fin, punto final al pecado, es en su segunda venida y comienza el milenio, que son 1000 años de santidad, de pureza, de consagración, de comunión con Dios. Aleluya. El mundo experimentará lo que no ha vivido y lo que el anticristo, enemigo de Dios, Satanás reinando y gobernando el mundo entero, que eso será en la tribulación, no le dio al mundo, Jesucristo se lo va a dar. Esa es la realidad. Amén. Y dice la palabra del Señor para mirar una de las señales y prácticamente decir que es la última señal que el Señor dio para nosotros saber cuándo, en qué tiempo, qué señales habrá para que se efectúe el rapto de la iglesia. En Romanos capítulo 1 y los versículos 18 en adelante, vamos a mirar Romanos capítulo 1. Vamos a ver si ese texto mal interpretado de los enemigos del rapto y enemigos de Dios y enemigos de la iglesia es verdad. Romanos capítulo 1. Dice la palabra de Dios: la culpabilidad del hombre. Voy a tomar esta lectura, es un poquito extensa, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Estamos estudiando. Por favor, no se distraiga. Por favor, no permita que alguien le robe la bendición de tener amplitud y conocimiento de este estudio. ¿Cuándo será el rapto? Tienen que haber señales y el Señor la dio. Cuando haya una generación, como dice la palabra. Vamos a mirar qué señal hay. Dice, porque la ira de Dios, estoy leyendo Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revelará desde los cielos contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira del diablo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, escuche esto, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en su inmundicia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, ya que los frutos en ello es una vida impía, desordenada. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. Ponle cuidado a esto, hermano y amigo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con todos los que las practican o las hacen. Oh, mi hermano, oh, mi amigo, oh, iglesia de Jesucristo, oh, mundo sin Dios, oigan el mensaje de la palabra del Señor. He leído esta parte de la Escritura un poco extensa, pero con un contenido que es la identidad de una generación de la cual el Señor Jesucristo dijo que esa generación que viviera este ambiente de vida, que el pan de cada día y el diario vivir sería esta clase de vida identificada en esta Escritura, y se puede corroborar con otras partes de la Biblia, de la Escritura. Sería una señal para no dudar de
el inminente evento del rapto de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, dijo que la generación que viviera esta clase de vida inmoral, corrompida, desenfrenada, degradada, sería la que vería y experimentaría el rapto de la iglesia. Oh, gloria a Dios. Mire, capítulo 24 de San Mateo. Vamos a leer desde el versículo 30. Aleluya. 34. 24:34 de San Mateo. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, en el diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será también la venida del Señor. Amados hermanos y amigos, he tomado estas lecturas para que nosotros veamos si estamos en el tiempo, si es el momento, si las señales están cumplidas. Porque la pregunta es, ¿cuándo será el rapto de la iglesia? Y la Biblia tiene que tener esa respuesta. Así, tiene que ser así, hermano. Porque la respuesta no está por allá en los científicos. Los científicos y los sabios de este mundo descubren las cosas que hay en el mundo. Pero lo de Dios no. La Biblia dice que la mente carnal, natural y menos sin Cristo va a entender las cosas espirituales. Es todo al revés. Las cosas espirituales se tienen que entender con la mente de Cristo, con una claridad teológica, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y no acomodando la Biblia a nuestro conocimiento, a lo que pensamos y creemos, sino sometiéndonos. No es acomodándonos tampoco nosotros, es que me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. No, yo no estoy obligado a acomodándome a lo que la Biblia dice. Yo creo a lo que la Biblia dice. Y como creo a lo que la Biblia dice, vivo lo que la Biblia dice, acepto lo que la Biblia dice y espero confiadamente en lo que la Biblia dice. Gloria al Señor. Si usted puede darle un gloria a Dios y un aplauso al Señor ahí en familia, hágalo. Le voy a dar tiempo, hágalo. Oh, gloria a Dios. Estamos acostumbrados a hacerlo en nuestro templo. Aleluya. Amén. La pregunta es, ¿cuándo será el rapto? El rapto será cuando veamos el cumplimiento de esta palabra. ¿Cuál es el nivel de vida social, familiar? Es decir, la vida en que esta generación vive, el nivel de vida en que esta generación vive, ¿cuál es? Un nivel tan degradado, tan vil, vamos a decirlo así, hay que decirlo, utilizar palabras aplicables y que tienen que ser aceptables porque es una realidad. El degradamiento moral de esta generación que dijo el Señor, la generación que vea, no pasará esa generación sin que vea todo eso, y entre ella el rapto. Aleluya. Que la promesa linda y hermosa que nos mantiene a nosotros confiados, viviendo para Dios, no como se nos da la gana. ¿Sabe por qué muchos no hablan del rapto? Lo creen. Algunos creen en el rapto, pero no hablan, no lo predican. Yo digo,
es una filosofía del infierno, del mismo diablo, que le pone como un bozal a los predicadores y no hablan del rapto. Mire el evangelio moderno que le ha transmitido a la iglesia moderna, no a la iglesia de Jesucristo auténtica, no a la iglesia moderna, la superfe, que uno es salvo de cualquier manera, que uno es salvo y creyendo en el Señor y ya basta con eso, convencidos que el Señor es Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y de ahí no salen. Y millones en el mundo están convencidos que Dios es real, que Dios es bueno, que Dios es misericordia, que Dios es amor. Pero no están convertidos, porque convencido es una cosa y convertido es otra cosa. Convencido es Dios es el creador de todo, Él es Dios, Él nos creó a imagen y semejanza, qué lindo es Dios. Y como dicen muchos, papito Dios, te quiero mucho. Eso es estar convencido que Dios es real, que Dios es amor. Pero convertido es otra cosa, mi hermano, pastor, compañero, siervo de Dios. ¿Por qué le da miedo predicar del rapto de la iglesia? Si usted lo cree, o es que no lo cree. Si usted cree en el rapto de la iglesia, predíquelo. Que la gente, que la iglesia que Dios ha puesto a su responsabilidad esté segura y confiada y sepa cuándo será eso. El Señor no dijo el día ni la hora. Es más, uno de los evangelios sinópticos dice que ni siquiera Cristo sabe. Eso, allá el evangelio de San Marcos dice que el Señor Jesucristo mismo dijo que el único que sabía eso era el Padre. O sea, ni Cristo mismo. El momento, la hora, cuando se va a manifestar el rapto de la iglesia, nadie lo sabe. El mismo Señor lo dijo. Amén. Pero sí el Señor dio señales. El Señor dio señales, porque si no fuese así, Dios mío, no valdría la pena entonces ser cristiano y no valdría la pena estudiar la Biblia. El Señor dio señales evidentes, claras, y dijo: la generación que vea esto, el cumplimiento de estas páginas sagradas de la Biblia cumplidas, que no solamente las leemos, sino que son los titulares de los medios de comunicación hoy, los noticieros, la radio, la internet, la televisión. Dijo: la generación que vea esto cumplido, esa será, en cierta manera, la última. Óigame bien, la última será la última generación, amén, en cuanto a cumplimiento de señales, de profecías cumplidas. Oh, gloria a Dios. Y leí lo que dice Romanos 1:18 en adelante, donde encontramos la clase de generación. ¿Cómo vive la generación actual? Nuestra generación, de la que nosotros formamos parte porque tenemos que vivir entre ellos. Una generación totalmente degradada, corrompida, sin temor de Dios. El hombre dejó su posición de hombre, de macho, y la mujer dejó su posición de honra y de respeto, dice la Biblia. Tanto de llegar a vivir peor que la generación antediluviana. La Biblia dice que la generación antediluviana había un desenfrenamiento en todas las áreas: personal, familiar, social, moral, un degradamiento terrible. Pero no dice la Biblia que se casaban los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, cosa que ni aún los animales, en su instinto según su especie, lo practican. Dijo el Señor: esa es una señal del evento inminente del rapto de la iglesia. Y esa es la vida.
Esa es la posición de nuestra generación actual, degenerada, degradada. Es verdad, entre comillas. Vamos a encerrar entre comillas esto, que es la generación más moderna y sofisticada. Eso es real. Pero también es la generación más degradada, más pervertida en todos los ámbitos, en todas las áreas, en todas las esferas sociales. La degradación moral. Ese estado de vida tan vergonzoso, asqueante y abominable delante de Dios. Nuestra pregunta es, ¿cuándo será el rapto? Tienen que haber señales, tiene que haber evidencias. Se las estoy mostrando a través de la Biblia. Si esto no lo estamos viendo en nuestra generación, entonces todavía el rapto de la iglesia se demora, y mucho más la segunda venida de Cristo, que es otra parte que los enemigos de Dios, enemigos del rapto y enemigos de la iglesia de Jesucristo, niegan y malinterpretan. Dice que Cristo, la Biblia no habla sino de dos venidas de Cristo: la venida como Mesías y la venida como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso. Y el rapto, dicen, eso no existe. No existe para usted. No existe según su coco lleno de filosofía y de mala interpretación del texto bíblico. La Biblia enseña y habla del rapto de la iglesia y antes de la tribulación. Amén. Bendito sea el Señor. Hay mucho que seguir estudiando acerca de esta parte, pero queremos avanzar en la segunda parte. La segunda parte es otra pregunta. Dice, ¿cómo será el rapto de la iglesia? ¿Cuándo será? Ya hemos visto y hay muchas partes de la Biblia para corroborar que la generación que viera esto cumplido es profecía cumplida y señal visible, revelada. Y no hay duda que es esta generación que ha llegado a un grado de altura de maldad, de corrupción, que ha provocado ya el enojo, la ira de Dios. Y aunque muchos no crean ni acepten este virus que Dios ha permitido que ponga al mundo en humillación y reconocer y ver la muerte cerquita, con temor, con pavor, como ellos, como dice la Biblia, es una señal de la ira de Dios. Dios se ha irado. Aunque Dios es lento para la ira y grande en misericordia, Dios le ha aguantado y le ha soportado mucho a esta humanidad. Oh, gloria a Dios. Jesucristo en el Calvario le puso término a la autoridad y a la ley del pecado que nos humillaba y que nos mantenía muertos en nuestros delitos, pero el pecado continuó. La acción del pecado continuó. Esa mala interpretación de que ya el pecado no existiría es falso, mala interpretación, falso de toda falsedad. Porque mire cómo el diablo a través del pecado tiene esta generación degradada, corrompida, convertida en enemigos acérrimos de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, y desde las personas que ejercen autoridad en el gobierno hasta el más sencillo y humilde habitante de la tierra o ciudadano. El pecado ha tomado todos sus sentidos. Y si malinterpretamos el texto que Cristo terminó con el pecado, pues quiere decir que estaríamos en el milenio, y eso es falso de toda falsedad,
o que el milenio ya pasó. No, no. El milenio será después de la segunda venida de Cristo. Que la segunda venida de Cristo es visible. El rapto de la iglesia no va a ser visible para el mundo. El rapto de la iglesia es invisible. Vamos a mirarlo. Segundo punto, que es segunda pregunta. ¿Cómo será? Vamos a mirarlo. En la primera carta del apóstol San Pablo, el gran maestro del evangelio, primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, esa iglesia, congregación hermosa que él fundó en la ciudad de Tesalónica. Ellos, como todas las demás congregaciones del Asia Menor que él estableció para gloria de Dios, eran conscientes de las grandes doctrinas del evangelio, entre ellas la doctrina del rapto. En el capítulo 4 de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, dice la Biblia, la palabra de Dios, no la mente de los que se llenan de filosofía humana sin Dios, carnal sin Dios. Capítulo 4 y versículo 13 dice la venida del Señor. Wow, he oído, me da a la vez, uno le da tristeza y le da dolor. Pero los enemigos de Dios, los enemigos de la doctrina del rapto, que son los enemigos de la iglesia, que quieren privarle y robarle esa bendición, de creer en esa bendición para luego disfrutarla, dicen que los títulos que hay en la Biblia de división de escritura, que son basura, que se los inventaron no sé quiénes. El Señor reprenda al diablo. Los títulos que encontramos en todos los capítulos de los libros de la Biblia, escúchame bien, son verdaderos, son veraces, y es una norma gramatical que se usa y que se usó los traductores para hablar acerca de la porción del suceso al cual se le dedica el título. Por ejemplo, este dice la venida de Cristo, y dicen que eso es basura. Los enemigos del rapto y de la iglesia de Cristo dicen que los títulos son basura, que eso no sirve para nada. Y resulta que los títulos identifican el contenido de la porción que se va a leer, de lo que está escrito a continuación de cada título. Yo digo, ¿qué falta? Mire, qué cabeza. ¿Cómo tan fácil el diablo engaña a una persona que aparentemente se ve inteligente? No, y hasta inteligentes, pero cómo el diablo los engaña tan fácil, que dicen que los títulos es basura y que eso no hay que ponerle cuidado, cuando los títulos están en términos gramaticales para identificar el contenido del texto que sigue. Amén. Y dice, capítulo 4 y versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, está hablando de los que han muerto en Cristo Jesús, porque el que muere en Cristo Jesús no muere. Muerte quiere decir desaparición, no. Muerte, la muerte del cristiano es un sueño. O así usted diga, uy, no, pastor, sí, un sueño. La muerte para el cristiano es un sueño. ¿Por qué? Porque va a despertar. ¿Cuándo? Eso lo estudiaremos. Y es lo que estamos estudiando. Amén. Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Oh, aleluya. Los enemigos del rapto, enemigos de Dios y enemigos de la iglesia, no quieren que la iglesia crea en el rapto, y que el rapto es un evento inminente que puede suceder a cualquier momento. Ya mismo puede ser. Puede ser esta tarde, puede ser en la noche, puede ser mañana. Amén. Y ellos dicen que no lo hay, para que el cristiano pierda la esperanza. Y dice que están preparando a la iglesia, los enemigos del rapto y enemigos de la iglesia y enemigos de Dios, porque el que está en contra de las doctrinas que están en la Biblia es un enemigo de Dios, enemigo de la iglesia, enemigo de todas las promesas que están escritas en la Biblia.
Amén. Ellos dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación y que nosotros los pastores tenemos que preparar a la iglesia para que pase por la gran tribulación, no prepararla para irse en el rapto, no prepararla para irse al cielo, no, dicen que prepararla para que vea cara a cara al anticristo y a la bestia, al falso profeta. Que preparar a la iglesia para que enfrente viendo al diablo por los diferentes canales de televisión, por la internet, por YouTube y a través de WhatsApp también. Qué filosofía barata, qué filosofía infernal, digo yo, diabólica. Que hoy dice que los pastores tenemos que preparar a la iglesia y llamarla para prepararse y enfrentarnos a la tribulación, para mirar al anticristo, para ver al diablo ahí y para ver al falso profeta, que es el líder religioso mundial, diabólico, representado por la gran ramera, como la Biblia dice, capítulos 16, 17 y 18, que ahí le espera el juicio de Dios para el falso profeta. Falso profeta es el líder religioso a nivel mundial, de las sectas, de todas las sectas religiosas del mundo. Y la bestia, que es, óigame bien, el hombre que gobernará el mundo entero. El anticristo. Entonces, que la iglesia enfrenta todo eso. Y que la iglesia tiene que prepararse para enfrentar al diablo, para enfrentar al anticristo, para vivir en medio de ese ambiente diabólico e infernal, cruel y salvaje, inhumano, bestial. No. Cuando veamos el tercer punto, que es quiénes se quedan y quiénes se van, vamos a ver. Esos que no creen en el rapto, enemigos de Dios y enemigos de la iglesia, sí pasarán y estarán en la gran tribulación. Y quién sabe si serán salvos. Porque la Biblia dice que los que se queden del rapto pasarán por la gran tribulación y tendrán que enfrentar al diablo en persona, hermano. Porque el hombre que gobernará el mundo es un hombre implacable, el diablo encarnado en ese hombre. Wow, eso será terrible. Amén. Eso lo veremos cuando quienes se irán. ¿Cómo será el rapto? Eso es lo que estamos mirando. Segunda pregunta. Vamos al versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Recuerde que los cristianos no morimos, dormimos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es palabra del filósofo, no es palabra del teólogo, no es palabra del sabiondo, del exégeta, no es palabra del que dice, yo sí entiendo las escrituras, a mí me ha revelado el Señor, me ha dado otra nueva revelación. Señor, reprenda al diablo. En palabra del Señor. Oh, aleluya. Es que uno siente un gozo tan hermoso y una libertad tan hermosa cuando hablamos de esto. Aleluya. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no, en el rapto de la iglesia no habrá diferencia entre los muertos en Cristo, o sea, los que duermen en Cristo, y nosotros que vivimos. Aunque ellos están durmiendo, es decir, ya en cuanto a la vida física, ya ellos terminaron, murieron. Pero su espíritu y su alma, el hombre interior espiritual, está, y les dije, como dice la Biblia, están en un lugar que se llama el paraíso. Todavía en el cielo no. Al cielo llegamos a las bodas del Cordero. Al cielo llegamos cuando, en el rapto. Tanto los muertos en Cristo, como los que duermen en Cristo, como los que estamos vivos. A su nombre la gloria. Aleluya. Qué bendición. Amén. Verso 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo tocará la trompeta.
Aquí se cumple, o aquí esto corrobora, aleluya, está haciendo una concordancia hermosa con San Juan capítulo 14. Dijo el Señor, os tomaré a mí mismo. Amén. Y iré, porque yo quiero que estén conmigo. Capítulo 14 y verso 3 de San Juan. Y aquí dice el Espíritu Santo por labios del apóstol San Pablo, inspirado y lleno del poder de Dios y de fe, creyendo en el rapto. Aleluya, maravilloso el Señor, que los muertos resucitarán primero. Luego dice, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Oh, bendito el nombre de Jesucristo. Oh, aleluya. Esta es la parte que malinterpretan los enemigos del rapto de Dios y de la iglesia. Y dicen que en todas partes donde la Biblia habla de la venida de Cristo, está hablando de la segunda venida. Y hay que entender bien y comprender cuando el Señor está hablando del rapto de la venida en las nubes, hasta las nubes en el aire, dice. Porque cuando en la segunda venida, lo veremos luego, adelantándonos un poquito, la segunda venida de Cristo es literal. Todo ojo le verá. Le verán los que le traspasaron, dice, sus manos con los clavos. Verán su marca en su cuerpo, su costado traspasado. Y él vendrá al monte de los olivos. Allí estará, llegará a la tierra. El rapto de la iglesia, el Señor no viene a la tierra. El rapto de la iglesia está en el espacio. Dice la palabra de Dios que nosotros los muertos en Cristo, los que duermen en Cristo resucitarán. Nosotros seremos transformados instantáneamente. Es que ni siquiera podemos utilizar la palabra taxi, porque taxi es rápido, en un momento. No, en cuestiones de centésimas de segundos. Los muertos resucitan. Las almas que están allá en el paraíso vienen y se unen al cuerpo resucitado del que duerme, de los que duermen en Cristo. Luego nosotros, que estamos vivos, si fuera en este mismo instante, transformados, esta materia, esto se queda aquí. Transformados, recibiremos un cuerpo igual, dice semejante. Esa palabra semejante quiere decir igual a los ángeles. Seremos transformados recibiendo un cuerpo celestial. Un cuerpo, amén, celestial, no espiritual, porque el espiritual no se toca ni se ve. Pero celestial sí, se puede tocar y se puede ver. Amén, igual a los ángeles. Y dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Oh, gloria a Dios. Refiriéndose al rapto. Porque otra mala interpretación de los enemigos de Dios y del rapto y de la iglesia es que dicen que la nación de Israel, que Israel y la iglesia y Israel son la misma cosa, malinterpretando aquel texto que dice que de dos pueblos el Señor hizo uno. Entonces ellos dicen, ¿se da cuenta? Que Israel y la iglesia es la misma cosa. Falso. No sea hereje, apóstata, falso profeta, engañador, enemigo de Dios y de la iglesia y de un evento eminente como es el rapto de la iglesia. El trato de Dios con Israel es uno. Israel no vive por la gracia. Claro, por la misericordia y la voluntad de Dios y la promesa de Dios en Abraham. Las promesas para Israel son una. Israel vive por la ley. Israel será juzgado por la ley, no por la gracia. Nosotros, la iglesia,
No tenemos en sí nada que ver con la ley, porque la ley para nosotros era una sombra de lo que vendría después. El nuevo pacto que ustedes niegan, los enemigos de Dios, del rapto y enemigos de la iglesia, niegan el nuevo pacto de la gracia. Si la salvación fuera por la ley, que la ley sí es para los judíos y es salvación para ellos, amén, entonces por demás murió Cristo. La muerte de Cristo fue en vano. ¿Para qué murió Cristo entonces? Si la salvación es por la ley, que la ley se la dio Dios a Israel. Israel sí va a pasar por la gran tribulación. Y la aplicación que le dan los enemigos de Dios y del rapto y enemigos de la iglesia es que Israel y nosotros somos lo mismo, y que por donde Israel pasó, también nosotros tenemos que pasar. No, Israel es diferente. El trato de Dios con Israel es diferente. Israel pasa por la gran tribulación y pasará usted, que es enemigo, y todos los enemigos del rapto de la iglesia y enemigos de Dios y enemigos de la iglesia pasarán por la gran tribulación. Y los que se quedan en el rapto, como lo vamos a seguir estudiando. Estamos mirando la segunda pregunta, que es el segundo punto. ¿Cómo será el rapto de la iglesia? Lo estamos viendo. Por tanto, el verso 18, estamos leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos, hermano. Reprenda al diablo. Porque hay hermanos que ya se han dejado engañar del diablo y de esos falsos profetas, de esos apóstatas, de esos enemigos del rapto de la iglesia, enemigos de la iglesia y enemigos de Dios, que dicen que no hay rapto y que la iglesia pasa por la gran tribulación. Pasarán ustedes, pero nosotros no. Digo, pasarán los que no creen en el rapto. Pasan por la gran tribulación. Y quién sabe si sean salvos, porque la gran tribulación, el que se quede, será salvo si se deja marcar. Y el Espíritu Santo no va a estar con usted, como lo está hoy con nosotros. Él está hoy a disposición de todo hombre y toda mujer de Dios que quiera vivir y honrar al Señor. Pero después del rapto, el Espíritu Santo no va a estar para ayudar a Raimundo y todo el mundo, a don Vicente con toda la gente que se quedaron. Es más, son tantos los errores de estos apóstatas enemigos del rapto de Dios y de la iglesia, enemigos acérrimos, que dicen que el Espíritu Santo se queda acá, guiando y ayudando a los que se quedaron. Qué contradicción, qué herejía del diablo. Que el Espíritu Santo se va a quedar mirando al anticristo y contemplando al anticristo y ayudando al anticristo y a la gente que el anticristo va a humillar y va a torturar y va a desaparecer y va a engañar y va a esclavizar. Qué barbaridad. Eso solamente lo puede recibir una mente vacía, sin Dios. Una mente que no se ocupa para honrar a Dios, servir a Dios y glorificar a Dios y amar a la iglesia cristiana. Qué triste saber que hay personas que se ocupen en eso, en esa mentira del diablo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Estamos viendo cómo será el rapto. Ya vimos cuándo será, así breve, rápido. Estamos viendo la segunda. ¿Cómo será el rapto? El apóstol San Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, habló cómo será. Transformados, los muertos, los que duermen en Cristo, se unirá su alma al cuerpo resucitado, glorificado, y nosotros los que vivimos en este cuerpo, transformados a un cuerpo semejante al de los ángeles, para poder aparecer en el cielo en un instante. Eso es en un instante, en un cerrar y abrir de ojos, menos tiempo. Gloria al Señor. Qué vibrante es esta esperanza viva que nosotros tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a mirar a ver qué dice San Lucas capítulo 17, verso 24. Vamos a mirar acá con paciencia. Estamos en el estudio bíblico
de la escuela dominical Oculto de la Familia. Vamos a mirar qué texto, amén, capítulo 17 dije, y versículo 24. Amén, vamos a mirarlo allí. Dice 17:24, porque como el relámpago que sale su fulgor, su fulguar, resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, se está refiriendo al rapto de la iglesia, no a la segunda venida. Recuerde que la segunda venida, Cristo vendrá y pisará, se parará en el monte de los olivos, donde estuvo él clamando, intercediendo durante los 3 años y medio de ministerio. Dice la Biblia que él predicaba y enseñaba, y luego que terminaba iba al monte de los olivos. Hoy muchos hermanos, hoy tenemos documentales preciosos de muchos hermanos que han ido a ese lugar, al mismo lugar donde Cristo estuvo. Qué lindo, emocionante, pero yo no espero ir para creer. ¿Acaso Dios me concede ir, que es uno de mis deseos? Pero si Dios no permite, no hay problema. Yo no dejo de mantenerme en el Señor. Porque si el Señor me permitiera ir, no hay duda que yo voy a ir al mundo. Pero si no fuera, yo creo en lo que la Biblia dice. El Señor vendrá y se parará ahí en el monte de los olivos, en su segunda venida visible. En el rapto de la iglesia no, en el rapto viene a la altura, en el espacio. El Espíritu Santo sube la iglesia, el Señor la recibe, y a las bodas del Cordero. Qué rabia, voy a decir, y fastidio le da oír esto a los enemigos de Dios y de la iglesia y del rapto, oír esto. Pero la Biblia dice que es en el cielo, no es en ningún planeta por allí, no, es en el cielo. Aleluya, qué bendición. Amén. Entonces dice que como el reflejo que da, el relámpago del oriente al occidente o del norte al sur, así será la venida del Señor. Dice el gran doctor Lucas, porque este hombre indagó acerca de el ministerio de Cristo, y también refiriéndose al rapto de la iglesia, habla y dice que eso será un instante, porque estamos viendo eso. ¿Cómo será el rapto de la iglesia? Será tan rápido, aleluya, tan precioso. Miramos lo que dice Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Vamos con paciencia, buscando esta parte de la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Oh, ¿cómo será el rapto de la iglesia? Amén. Es otra parte, porque es bueno documentarse uno primero para uno tener una base. Pero los enemigos de Dios, del rapto y de la iglesia, dicen que por qué como ladrón, que eso es una mentira de ladrón. Y la Biblia habla. Mire cómo se toma un texto mal interpretado para negar las grandes doctrinas de la Biblia, como esta gran doctrina del rapto. ¡Qué barbaridad! Dice aquí la palabra del Señor que será como ladrón en la noche. Es decir, para el mundo, óigame bien, para el mundo que no tiene a Dios, el rapto de la iglesia es como se va a manifestar, a verificar
y lo presenta el Señor como la actitud del ladrón. ¿El ladrón acaso llama al que lo va a robar y le va a decir, déjeme la puerta sin seguro, que yo voy a entrar por la puerta principal a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, cuando ya el peso del sueño es más fuerte, que voy a llevarme todo lo que usted tiene? Es más, para yo no bregar tanto, déjeme los ahorritos que tiene por ahí en casa, déjemelos sobre la mesa, sobre el comedor. No le va a decir, para yo no bregar tanto y no demorarme tanto, pues entonces déjeme todo listo en la sala. No, el ladrón no le avisa, y el Señor Jesucristo muchas veces habló acerca de esto, que el rapto de la iglesia es un suceso inminente. Va a sorprender al mundo. Solo hay un pueblo que no es sorprendido. Solo hay un pueblo formado por hombres y mujeres que no va a ser y no tiene por qué tomarle de sorpresa y cómo actúa el ladrón. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que no se ha preparado para enfrentar al anticristo, para pasar por la tribulación. No, se ha preparado para irse en el rapto. Para irse en el rapto. A esa iglesia, amén. La pregunta es, ¿cómo será el rapto de la iglesia? Pues es como ladrón en la noche, dice la Biblia. Sorprenderá al mundo entero. Pero a la iglesia que se ha preparado para irse en el rapto, no será una sorpresa, ni mucho menos como actúe el ladrón en la noche, sin saber a qué horas viene y sin saber quién fue el que se llevó todo. No, la iglesia de Jesucristo, donde estamos incluidos todos los que por fe, aleluya, y obediencia a la palabra del Señor, continuamos creyendo en esta doctrina, que no se la inventaron los apóstoles y mucho menos los profetas, porque los profetas también hablaron del rapto. Amén. Los apóstoles tampoco se inventaron esto. Aleluya. No, esta es doctrina fundamental del evangelio de nuestro bendito y glorioso Salvador. Oh, qué lindo es el Señor. Qué precioso es Él. Quiero terminar con otras lecturas bíblicas. Aleluya. Amén, pero amén, sí, aquí mismo. Acá mismo. Capítulo Tesalonicenses primera, capítulo 5 y versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz, paz y seguridad, seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Wow. Este texto lo vamos a ver luego más adelantico. Aleluya. Porque tan pronto el rapto de la iglesia se manifieste, la iglesia desaparezca, bendito sea el Señor, se desenfrenará, se desencadenará óigame bien, la vida más desventurada, degradada, pervertida, porque el mismo diablo tomará control encarnado en el anticristo para gobernar este mundo. Gloria a Dios, que no podrá gobernar sino por un corto tiempo, un cortico tiempo. La Biblia habla de la semana 70, la última semana, que se refiere a 7 años. Recuerde que año, día por año. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor estaba refiriendo a un día, año. Serán 7 años, una semana, la última. La mitad de estos 7 años será el engaño del anticristo. Lo veremos luego, mejor. No nos adelantemos a la parte, porque ese es el problema. Que a veces uno quiere enseñar todo a la vez y uno sirve
como estilo sancocho. Sancocho tiene de todo, papa, yuca, plátano, arracacha, tiene, bueno, de todo tiene. Entonces queremos llevar este estudio en su debido orden, porque si formamos un sancocho, que es lo que han hecho muchos, ya han revuelto la iglesia con Israel, y la palabra, la palabra profética que está para Israel, dice que es para la iglesia de Cristo, y la de Cristo, y la de la iglesia de Cristo para Israel. Un revoltijo, un sancocho, y eso es lo que ha hecho hoy día, que hayan más enemigos de Dios, de la iglesia y del rapto, que forman un sancocho. No, el rapto es aparte, la segunda venida de Cristo es aparte. El rapto es invisible, lo dice la Biblia, no lo inventamos nosotros. No lo estamos inventando nosotros, la Biblia la que dice, el rapto de la iglesia es como ladrón, como actúa el ladrón. Uno ni se da cuenta, cuando se da cuenta es que desaparecieron las cosas. Amén. Así es el rapto de la iglesia. No la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo es visible, todo el mundo la verá, todo el mundo sabrá, es el crucificado, sí, Él es el crucificado. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cuando digan paz, paz, seguridad, bueno, ya leímos esa, y vendrá destrucción repentina y no escaparán. Mas vosotros, dice el apóstol, estoy leyendo 5:4 de primera de Tesalonicenses. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, somos sobrios, sabios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación, como el yelmo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué palabra tan preciosa. Sigamos. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Fíjense, léanlo. Dios no nos ha puesto para ira. Amén. No escaparemos del juicio, de la ira de Dios, como será el gobierno del anticristo, la gran tribulación, sino que hemos sido para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bendito sea el Señor. Aleluya. Esa filosofía del diablo que dicen los enemigos del rapto y de la iglesia, dicen que pasamos por la gran tribulación, eso no anima a nadie. Todo lo contrario, lo que hace es desanimar a la gente. ¿Cómo así que yo voy a pasar por la gran tribulación? ¿Me van a marcar? ¿Me van a matar? ¿Me van a volver pedazos? ¿Me van a volver picadillo? ¿Van a hacer de mí un sancocho? Dice la gente. No, entonces no vale la pena ser cristiano. No, alentados con estas palabras quiere decir, animémonos estudiando bien y creyendo estas doctrinas del evangelio que nos hablan del rapto de la iglesia, alentados, es decir, preparados para irnos. En el nombre del Señor, miremos esa bendición, no quitemos la mirada de ahí. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. Quiero concluir. Ya vamos concluyendo. Filipenses 3:2. Gloria al Señor. Filipenses 3:2. Dice la palabra del Señor de la manera. Aleluya. 3:20 es, hermanos. 3:20. Póngale al 2 el 0. Amén. Dice 3:20. La palabra del Señor dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor
Salvador Jesucristo. Oiga, iglesia del Señor, oiga esta palabra. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Por allá arriba, en el espacio. Dice, en los cielos, donde el Señor Jesucristo, voy a preparar lugar para vosotros. Y hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Óigame bien, enemigos de Cristo, enemigos de la iglesia y enemigos de la doctrina del rapto. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Nuestros nombres están escritos allí en el cielo. No vamos a ir a otro lugar, vamos a ir al cielo. Y eso en el rapto de la iglesia. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Amén. Primera de Corintios, pues estamos mirando cómo será el rapto. ¿Cuándo será? Lo vimos rapidito. ¿Cómo será? Lo estamos viendo. Les dije Primera de Corintios, aleluya, el capítulo 15. Mire lo que dice el mismo apóstol San Pablo, lleno del Espíritu Santo. Capítulo 15 de Primera de Corintios dice, ¿cómo será el rapto? Oh, gloria a Dios. 15:51 dice la palabra del Señor. He aquí, el verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Wow. Con la mente de Cristo hay que entender esto, porque es un misterio. Amén. Pero el Espíritu Santo lo revela a través de San Pablo y dice, ¿cómo será este misterio? No todos dormiremos, es decir, no todos estaremos muertos y el rapto fuera en este instante, pero todos seremos transformados, todos sin excepción. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y yo he oído a los enemigos de Dios y del rapto y enemigos de la iglesia diciendo que donde dice que en un abrir y cerrar de ojos, que eso es una mentira, que eso es un engaño. El Señor los reprenda, el Señor los reprenda y el Señor nos guarde a nosotros de oír estas herejías y mucho menos de creerlas, que nos guarde el Señor. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, corroborando lo de Primera de Tesalonicenses, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Que mire qué clase de cuerpo, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista en inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya convertido en incorrupción y esto mortal se haya vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte. Aleluya, amén. ¿Y dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro o tu victoria? Aleluya. Ya que el aguijón de la muerte, el pecado, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Oh, bendito sea el Señor. Nuevamente el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aferrado y lleno de fe sobre la doctrina preciosa bíblica del rapto, vuelve a mencionar cómo será el rapto de la iglesia, lo que va a suceder en nosotros, los que estemos vivos y los que están muertos, que están durmiendo en el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y quiero ver el último texto por ahora, en el nombre del Señor. Y vamos a la
segunda carta del apóstol San Pedro, segunda carta del apóstol San Pedro en el capítulo 3. Encontramos una lectura también preciosísima. Aleluya, que mire lo valioso que son los títulos que los enemigos de la iglesia y enemigos de Dios y enemigos del rapto blasfeman y hablan barbaridades de los títulos que encontramos en las divisiones de Escritura. Dice, el día del Señor vendrá. Y es el título al que se refiere toda la porción que vamos a leer. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Óigame bien, que los santos profetas hablaron, profetizaron acerca de este evento, de esta gran doctrina, que se cumpliría a través de los tiempos. Palabra profética hablaron ellos. Amén. Y del mandamiento del Señor Jesucristo y Salvador, dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, óigalo bien, escúchalo bien, tanto la iglesia del Señor como los enemigos del rapto. Escuchémoslo. Vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Como los que están preguntando hoy, ¿dónde está el rapto? ¿Cuál rapto? ¡Wow! ¡Qué palabra tan precisa para este día, para nosotros! ¿Dónde está su advenimiento? La promesa del advenimiento, como quien dice el rapto de la iglesia. Estas personas llenan su mente de filosofía y de conocimiento humano sin Dios. Dicen, porque desde los días en que los padres durmieron, es decir, hablando de los antiguos, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación hasta hoy. O sea, no ha habido ningún suceso de esos. ¿Cuál rapto? ¿Cuál desaparición de los cristianos de esta tierra? Mentira, dicen ellos. El Señor los reprenda. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, óigame bien, los cielos y la tierra que existen ahora, es palabra de Dios, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, San Pedro lleno del Espíritu Santo dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, escuchen, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, lee bien, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar santa y piadosamente, esperando y apresurándoos
para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según la promesa de Dios. ¿Qué esperamos? Cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Hermanos, Iglesia del Señor, la doctrina del rapto es una realidad, es palabra de Dios. Tenemos la bendición y el privilegio en esta cuarentena de dedicar el tiempo sin que nada nos lleve por delante ni las pruebas. Amén. Si hay poca comida, gloria a Dios. Si hay mucha, bendito sea el Señor. Pero que no haya nada que quite de nosotros la mirada a la palabra de Dios. Recuerde que el rapto de la iglesia para nosotros es una promesa inminente que sigue a todas estas cosas que están sucediendo. La humanidad ha descendido a la parte más baja, al nivel más bajo, vil y miserable de degradamiento espiritual, moral, social. Y el que se atreva a negarlo es una persona que no le ha amanecido. Es una persona que no, es como si no viviera en este mundo. Es una persona fuera de sí, que se atreve a negar que esta generación es la generación más degradada y más corrompida que nunca antes haya existido. Peor que en los días de Noé. Peor que en los días de Lot. Oh, amada iglesia del Señor, Jesucristo viene a levantar su iglesia y hay que estar preparados. No le dé oído a los falsos profetas que toman la misma Biblia. Usted no tiene por qué sorprenderse si un falso profeta, un enemigo del rapto, enemigo de Dios y enemigo de la iglesia, toma la Biblia y le lee este texto, le lee el otro, y aquel otro iba por todas partes, desde Génesis hasta Apocalipsis, paseando la Biblia. Las falsas doctrinas, las religiones y las sectas han nacido por las malas interpretaciones de la Biblia. Con la misma Biblia, todas estas religiones, sectas del diablo, han engañado a millones y millones de personas. Hermano y hermana, no se deje engañar. Quiero decirles, mis queridos hermanos, en el nombre del Señor, que continuaremos con este estudio. Como le digo, uno quisiera enseñar todo a la vez, pero en una hora, en hora y media, hora y 20 minutos uno no alcanza. No, por eso es que hay muchos errores, porque nadie quiere detenerse a estudiar. Deténgase a estudiar la palabra del Señor. No se deje engañar. Oremos a Dios, Padre Celestial. Alabamos y adoramos tu nombre precioso por tu palabra hermosa que hemos leído en esta hora. Por este tiempo que hemos dedicado a este estudio precioso de tu palabra santa. Dios mío, he leído y he, Señor, tratado, Dios mío del cielo, lo que está escrito en tu palabra, para ponerlo al conocimiento de tu pueblo, de tu iglesia. Señor Dios Todopoderoso, glorifícate de una manera especial. Permite que la iglesia pueda entender con toda claridad, Señor, tu palabra. Y este evento inminente que es el rapto de la iglesia, que es lo que prosigue a todo esto, Señor, que estamos viendo, eterno Dios del cielo, no se aparte de nuestra fe. No permita, Señor, que demos oído a las falsedades, a la mentira y al engaño del diablo a través de sus instrumentos que son utilizados para cohibirnos y entorpecer nuestra fe, Dios mío, y nuestro camino. Aleluya, como dice tu palabra. Oh Dios poderoso,
Cristo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, gracias. Oh Padre Celestial, te pido por aquellas personas que están engañadas, Señor. Dios mío, personas que sanamente, inocentemente, ignorando el conocimiento de tu palabra acerca de esta gran doctrina del rapto, están engañados. En el nombre de Jesús, reprendemos y desautorizamos esos demonios de confusión, esos demonios de mala interpretación de la Biblia, de la palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús los reprendemos por el poder de tu palabra, Padre. Usamos el poder que nos has dado para reprender esos demonios, para destruir toda obra satánica de esta mentira, engaño, de esta falsedad, de este error, blasfemia, Señor amado, y apostasía, Señor, que se está enseñando hoy acerca de que el rapto no es bíblico y que pasamos por la gran tribulación. Guárdanos, Señor, de creer esa basura, de creer, Señor, esa apostasía. En el nombre de Jesucristo, guarda nuestra mente, nuestro corazón, guarda nuestro espíritu, Señor, guarda nuestra alma que no se contamine y guarda nuestro cuerpo también. En el nombre de Jesús.